Médicos titulados. Médicos titulados Ya. para hacer residencia en cardiología, cirugía torácica y cardiovascular y neumología. Ya. 2 residentes por cada rubro. Y convocamos a concurso y elegimos 6 residentes y comenzamos con 6 residentes. La residencia médica después se amplió en número en el tórax y después se amplió a otras instituciones como el Hospital de Clínicas, el Hospital de Niños, la maternidad, y después lo ampliamos al Hospital Obrero, en fin. Que era importantísimo el Hospital Obrero de La Paz. Después Cochabamba, después Santa Cruz. Y yo quedé como coordinador nacional de residencia médica desde el 69 hasta el 74-75 que me vine de Santa Cruz. Ahí lo expandimos el sistema. Yo estoy muy contento de haber sido el que inició ese proyecto. Pero después llegó a ser el director del Instituto del Tórax. Después pasé a ser jefe de clínica cardiológica del instituto y después finalmente fui director del tórax cuando estaba de director un colega de apellido Silva que había sucedido al fundador del tórax, que fue el doctor Florentino Mejía, que estuvo muchos años el doctor Mejía. Ya viejito, se retiró y entró un doctor Silva que estuvo poco tiempo, y cuando vino la revolución de Banzer del 71, esas cosas son interesantes, pues, ¿no? Resulta que el doctor Silva, que no sabíamos que era falangista, apareció siendo falangista. Parece que era antes, pero se había olvidado ya de ser falangista, pero ahora dio la oportunidad. Le hizo muy bien. Dio la oportunidad y ni corto ni perezoso se fue al Ministerio de Salud y se llevó el ítem de la dirección. Se fue como director de salud adjunto, director nacional de salud adjunto, una cosa rara, ¿no? Una cosa rara. Pero lo grave es que dejó al tórax sin director. Sin director. Entonces, estaba su padre, de ministro de salud. De ministro. Y fuimos a buscarlo. Le dijimos, doctor Valverde, no tenemos director. Tórax se quedó sin director. Pero claro, pero era camarada, pues, claro, de Carlos, y para Carlos Valverde era un problema no sacarlo al director nacional de salud adjunto, claro, que era un cargo irreal, ¿no? Entonces dice, le propongo una cosa, que uno de ustedes con su propio ítem pase a la dirección, para que yo no les mande a alguien extraño, háganlo. Claro. Para no intervenir, volvemos al tórax, nos reunimos con todos los jefes. ¿Les da a ustedes la opción de que ustedes? De que elija uno. Entonces, habían los jefes mayores. Entonces, en la reunión, yo creo que uno de ustedes tiene que hacerse cargo de la dirección. Había el doctor Navaja, el doctor Medeiro, el doctor Otero Calderón, todos eran médicos antiguos y que ocupaban cargos de jefaturas de servicio y de departamento. Ninguno quiso. Entonces uno de ellos dice, usted nomás, no, pues le digo, pero si hace un año o 2 años que estoy aquí, no corresponde. No, nosotros lo apoyamos, vaya usted, director. Bueno, qué cosa. Bueno, yo tenía muchos planes, entonces dije también, no, es la posibilidad que yo pueda hacer si cuento con el apoyo de los jefes del servicio. Entonces, bueno, le dije, acepto siempre que ustedes vayan y le pidan al ministro. Y como se fueron en comisión y le dijeron, y después me volvieron y me dijeron, sí, ministro aceptado, así que ya viene su designación. Como que me posesionaron como director del instituto, a pedido de los jefes de servicio, que eran mucho mayores que yo, por supuesto. Yo tenía 30 años. ¿Correcto? Nada más. Nada más. Entonces, y ahí desarrollamos una actividad intensa en el tórax, académica, tanto en la cardiología como en la neumología, como en la cirugía torácica. Ahí se hizo el primer Congreso Boliviano de Cardiología, ahí se sentaron las bases de la fundación de la Sociedad Boliviana de Cardiología, con personería jurídica que obtuvimos. En fin,
Se hicieron muchos cursos y cursillos sobre cardiología y sobre las otras especialidades respiratorias. Nos visitaron especialistas de toda Sudamérica, también de Francia. En fin, se hizo una actividad intensa. Ahí se inició la cirugía cardíaca a cielo abierto en Bolivia, el año 69. Se inició con un cambio de válvula mitral. En fin, se consolidó la cirugía cardíaca en Bolivia. A partir del 71 para adelante. 70 adelante, ¿no es verdad? Y bueno, hasta el 74 a fines que yo me retiré del tórax. Es decir, me retiré de la dirección. Decide volverse a Santa Cruz. Me decido volverme a Santa Cruz. Vi que yo había llegado a un acuerdo con la Caja Nacional de Salud, que entonces se llamaba Caja Nacional de Seguridad Social. Sí, Caja Nacional, CNSS. Para que el tórax le haga a la Caja Nacional toda la cirugía cardíaca. Ya. O sea que todos los pacientes de cirugía cardíaca de la Paz y de la Caja Nacional iban a pasar al tórax para ser operados en el tórax por un convenio interinstitucional. Ya. Cuando ese convenio lo peleé mucho tiempo hasta que lo conseguí, ¿no? Y era un convenio que le convenía tanto a la Caja como al tórax. Y el tórax iba a tener recursos económicos, iba a tener recursos humanos, iban a llegar pacientes. O sea que estaba con eso, para mí la cirugía cardíaca del tórax ya sostenible, a largo plazo, que era mi gran preocupación. Porque antes para operar un corazón teníamos que estar pidiendo plata aquí, pidiendo plata allá, que esto y que lo otro, ¿no? Pacientes pobres y todo aquello. Entonces ahora ya la Caja iba a salir por detrás ayudándonos, ayudándonos con sus pacientes y con sus recursos económicos. Y nosotros, pasaban con su presupuesto. Con su presupuesto. Cada enfermo pasaba, cada paciente. Un paquete presentaba, el paciente costaba tanto, fijo, de entrada hasta la salida. Ya. Entonces, blindo el asunto. Cuando lo presento al grupo cardiológico, clínico y quirúrgico del tórax como una conquista, los cirujanos me dicen que no están de acuerdo. No. Y el jefe de ellos me dice que no, que la posición de ellos es cobrarle a la Caja de acuerdo al arancel del colegio médico. Caray. Entonces, llevamos el asunto, hubo un rompimiento ahí. Entonces yo le dije que decida el cuerpo médico del tórax si este contrato se suscribe o no se suscribe. O sea, entonces, la parte social se acababa ahí. Claro, pues no, pues se acababa, ¿no? Entonces no, la Caja no iba a aceptar tampoco eso. Claro. Era obvio, y tampoco yo como director iba a defender una posición así, no la aceptaba, yo mismo no la aceptaba. Porque éramos funcionarios del Estado. Claro, no podíamos estar cobrando por el arancel del colegio médico. El Estado nos pagaba a nosotros sueldo. Y estaba previsto en ese pago que iba a hacer a la Caja una bonificación para los médicos y para las enfermeras. ¿Correcto? Y esa bonificación en función de la especialidad y del riesgo. Claro, era mayor, la bonificación era mayor porcentualmente para los cirujanos, como era obvio, y una pequeña parte para los clínicos. Entonces, estaba bien hecho el proyecto, correcto. Entonces, además era lo más avanzado que había en medicina en esa época, era corazón. El corazón, perfecto. Entonces, quedé realmente frustrado, pero llevé el asunto a una asamblea del cuerpo médico. Y en la asamblea del cuerpo médico decidimos de que se aceptaba la posición que ganaba. Si ganaba la posición de la dirección, firmábamos el contrato. Si aceptábamos la posición de los cirujanos, ganaban los cirujanos, entonces había que defender la posición. Que ir a replantear. Replantear, correcto. Y fuimos a la votación. Y la votación la dirigió el jefe de cardiología, que era el doctor Luis Otero, un cardiólogo muy prestigioso y muy decente y muy serio. Y él iba marcando en la pizarra los votos de todos los médicos del tórax, no solamente los cardiólogos, sino todos los que participaban de la actividad. Y resulta que la posición de la dirección, la mía, la ganó con un voto, que era seguramente el mío, ¿no?
Entonces el jefe, el que dirigió la votación, el escrutinio, me dijo, doctor Romero, firme el contrato. Firme el contrato, usted tiene el apoyo de la institución. Entonces yo le dije, doctor Otero, si una posición como la mía, estrictamente institucionalista, que vela solamente por los intereses de la institución y de un acuerdo interinstitucional sólido con otra institución pública como es la Caja, la gana por un solo voto, no. Es que no tiene mucho consenso, no. Definitivamente. No se va a trabajar con voluntad, no se le va a poner el alma que necesita. Yo quiero expresarles que no estoy de acuerdo, que no solo no voy a suscribir este contrato, sino que me voy. Sino que me voy. Les dejo a ustedes la libertad para hacer los convenios que quieran con la Caja Nacional. Pero yo no participo. O sea, a usted lo saca eso, no una decisión de venirse a Santa Cruz. Lo saca ese asunto. Lo saco eso. Me sentí frustrado después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, que no se reconozca. Eso era para un apoyo, que todo el mundo esté con la dirección y no con quien quiera hacer un negocio del trabajo institucional. A partir de lo... ¿No es verdad? Me dije, mientras estábamos votando, yo iba pensando. Cuando me di cuenta, dije, aquí estoy. Le dije, discúlpenme, pero el único que está perdiendo plata aquí soy yo. Yo estoy el único que está perdiendo plata. Así que creo que estoy fuera de foco. ¿Usted no tenía consultorio? Tenía consultorio que trabajaba después de las 6 de la tarde. Ah, ya. Después de las 6 de la tarde, era mi consultorio hasta las 9 de la noche. Yo trabajaba todo el día en el instituto, desde las 8 de la mañana, y muchas veces volvía a las 8 de la noche a dar clase al Toras hasta las 10 de la noche. Los que saben y conocen, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Yo daba por lo menos 3 veces a la semana clases en el Toras de 8 a 10 de la noche. Entonces, era un trabajo y lo hacía con mucho gusto. Pero realmente esa situación me hizo ver que no estaba, que no tenía el apoyo necesario para seguir haciendo las cosas. Y dije, no, estoy perdiendo mi tiempo, mejor me voy a Santa Cruz. Y ya estaba casado y tenía 2 hijas, ¿no? Ya casado. Entonces, tenía uno. Uno. Entonces, me voy, dije, a Santa Cruz y hago este mismo esquema que quise hacerlo en lo público, lo voy a hacer en lo privado. Esa fue mi decisión. Me voy a dedicar solamente a la actividad privada y ladrillo sobre ladrillo voy a crear una institución. ¿Y se viene el 75? No, me vine el 75, en febrero. Y comencé a trabajar. Ahí en la calle Chuquisaca, ¿no? Primero en la Chuquisaca, en la casa de mi madre, me acuerdo, que como siempre me ayudó como una vez más. Entonces ahí trabajé, le ocupé todo el primer patio de la casa de mi madre. Iba por un cuarto y terminó en el patio. Tuvo que quedarse en el segundo patio. Y después ya a partir del año 80, eso fue el 75. Sí. Se dedica a la actividad privada, solamente con consultorio. Intensamente, la actividad privada. Concurría en las mañanas de todas maneras al Hospital de Niños. Yo organicé el servicio de cardiología del Hospital de Niños, correcto, y también cardiología pediátrica. Cardiología infantil. Porque una de mis fuertes en su época fue la cardiología infantil. Ya. Yo de los 4 años que estuve en San Pablo, 2 años estuve haciendo cardiología infantil con Radi Macruz, que era un famoso especialista en cardiopatía congénita que todavía está vivo y todavía trabaja. Entonces, y también colaboré con el doctor Johnny Castedo en el Hospital San Juan de Dios en su servicio de consulta externa. Entonces, él era el jefe. Él era el jefe, entonces yo lo ayudaba. Johnny era mi compañero de estudios en La Salle, así que teníamos una muy buena relación hasta ahora. Entonces yo iba allá a las consultas externas 3 veces por semana y otras 3 veces o 2 veces iba al Hospital de Niños de... ¿Y estaba metido ahí? Estaba en los 2. Y después de las 10 de la mañana yo me dedicaba a mi actividad privada y en la tarde lo mismo. Entonces, así fuimos creciendo, desarrollando las cosas primero en la Chuquisaca
Me acuerdo. A donde hicimos la primera unidad coronaria. Me acuerdo, hicimos una primera unidad coronaria con 3, 4 camas para pacientes graves. Y después yo tenía la idea, obviamente, fija de hacer una estructura médica grande. Entonces, estábamos en la discusión dónde hacerla y todo aquella. Incluso, interesantísimo es esto, un día me encontré con un gran amigo mío, un cirujano cardiovascular que todavía está trabajando, tiene unos 10 años más que yo, pero que fuimos muy buenos amigos en San Pablo, el doctor Adib Yaten. Ya. Con Adib nos ligaba una relación de muchos años en San Pablo. Y me encontré en la Argentina con él en un congreso. Y me preguntó, ¿en qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy queriendo hacer una clínica, estoy viendo. Y Adib me dijo, te voy a mandar mi arquitecto para que te ayude. No, Fred. ¿Él tenía su clínica? Claro, Adib Yaten es un bulto de la medicina cardiovascular brasilera. Ah, en Brasil. En Brasil, un gigante, ¿no? Que ha sido director del INCOR, director del Instituto Dante Passanese, ¿no? Ha sido catedrático de clínica quirúrgica, ha sido ministro del Estado de San Pablo de Salud, ministro de Salud del Brasil, ha sido precandidato a la presidencia de la República, ¿no? Es un personaje. Entonces, Adib me dice, te voy a mandar mi arquitecto. Yo dije, ¿será verdad? Bueno, un buen día, estando aquí ya, me llaman de San Pablo, larga distancia, un arquitecto, el arquitecto Bros. Me dice, tengo un encargo del profesor Adib Yaten de comunicarme con usted y marcar la fecha para que lo visite. Y dígame, no se preocupe, me dice, los pasajes están pagados, todo pagado. Así que usted dígame cuándo quiere que yo vaya. Así fue. Y viene el arquitecto Bros, se reúne conmigo varios días, presentamos, discutimos locales, ambientes, todo. Y él le dice, no, ese local que usted tiene ahí en el segundo anillo es el lugar adecuado. ¿Ya usted tenía? Yo tenía ahí. Yo tenía porque una parte me había dejado mi familia, mis padres, ¿no? Otra parte yo les compré a mi padre, en fin, ¿no? Entonces, él lo vio, me dijo, este es el lugar porque Santa Cruz va a crecer mucho y en algunos años más esto va a estar en el centro de Santa Cruz. Mire, la visión. Esto estamos hablando del año 78, por ahí. ¿No? Entonces, en esa época prácticamente eran 2 los cardiólogos que había en Santa Cruz. Claro. ¿Usted y el doctor Castedo? Estaba el doctor Castedo, estaba el doctor Jauregui. Ah, claro. El doctor Velarde había estado antes y estaba allá en la Argentina, claro, por razones políticas, ¿no? Y sí, estaba también el doctor Herman Fernández, el doctor Encinas, el doctor Encinas. Pero no eran muchos. Nicolás Encinas, que había hecho cardiología en España. Me acuerdo de él. El doctor, padre de la doctora Encinas, que trabaja en la municipalidad. El doctor Herman Fernández, hermano de Percy, Choco Fernández, que tenía... ¿Es cardiólogo? Claro, él tiene una gran formación en medicina interna y después hizo también cardiología, pero es más... Yo pensé que era internista. Más internista, ¿no? Bueno, y Johnny Castedo, que había llegado por aquí en esos años, cerca del año, creo que el 70 llegó Johnny, o 71, a Santa Cruz. Entonces, ese era el grupo cardiológico que había en Santa Cruz en aquella época. Entonces éramos pues pocos, ¿no? Sí. Entonces, pero se hizo... No se hacían grandes intervenciones. Claro, no se Usted pone la primera unidad coronaria. Pusimos la primera unidad coronaria, pero nosotros incorporamos el ecocardiógrafo, por ejemplo, lo traje yo el año 75. A fines del 75, el primer ecocardiógrafo que hubo en Bolivia lo trajimos nosotros el año 75. El 64 había estado usted en San Pablo y ya se hacía cirugía de corazón abierto, se hacía todo eso. Pero no había, y en Santa Cruz por primera vez. Hicimos ecocardiografía nosotros aquí el año 75 a fines, el 76 comenzamos ya con la ecocardiografía, que era un método nuevo, correcto, revolucionario, como que hasta ahora sigue siendo un gran método de la cardiología en el campo diagnóstico, entonces cada vez más afinado.
Y hicimos también las ergometrías ya con plataforma deslizante, antes se hacían solo con bicicleta. Incorporamos el sistema Holter, incluso hicimos un procedimiento de vectocardiografía que no había, que en esa época todavía tenía vigencia, pero que ahora ya no tiene vigencia. Bueno, todas esas cosas se fueron haciendo en la exploración diagnóstica. Ya después también comenzamos nosotros, entre 1980 por ahí, a ver el tema del cateterismo cardíaco.